Dichos y Hechos con Edna Lorena Fuerte. Muy buenas tardes, amigos y amigas televidentes. Estamos en este nuevo espacio al que abre la apertura Canal 44, Dichos y Hechos con Edna Lorena Fuerte, su servidora, todos los domingos a las 2 de la tarde. Quiero comentarles que a partir de hoy estaremos con ustedes hablando de las cosas que a todos nos pasan dentro de nuestra comunidad, las cosas que le afectan a usted y a mí como ciudadano. En este espacio estarán abiertas las puertas para las opiniones y las voces de todos quienes tenemos algo que decir. Por supuesto, estarán aquí gente de la política, conocedores y figuras sociales, pero también usted, ciudadano y ciudadana, que tienen definitivamente una opinión invaluable para poder mejorar nuestra calidad de vida en nuestra ciudad Juárez. Los primeros 4 temas que vamos a abordar en esta serie de programas que vamos a tener con ustedes van a estar enfocados a las virtudes democráticas. Dichos y Hechos pretende ser un espacio en donde acerquemos la política a la ciudadanía, en donde la política la hagamos todos. En ese sentido, todos los ciudadanos tenemos que comprender los puntos torales en donde estamos parados. ¿Qué es nuestra nación? ¿Qué es nuestro Estado? ¿Por qué votamos? ¿A qué tenemos derecho? ¿A qué debemos de comprometernos para efectivamente poder pedir, exigir resultados y también hacer propuestas? Por eso nuestros primeros 4 programas estarán enfocados a las virtudes democráticas que nos deben de hacer un mejor Estado y una mejor nación. Lo haremos de una manera sencilla, abierta, cálida y sobre todo muy transparente para que todos podamos entender los conceptos. Nos acompañarán en este primer programa que hablaremos de la representatividad muy de cara al proceso electoral que hace 8 días vivimos, el doctor José Eduardo Borunda, quien es el director de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Autónoma de Chihuahua, que afortunadamente está aquí en nuestra ciudad, en Ciudad Juárez, y de la cual me honro ser egresada. Bienvenido, José Eduardo. Muchas gracias, Edna, y me honra estar aquí, ser parte de los padrinos de este programa que le auguramos larga vida. Gracias, José Eduardo. También un caballero de la comunicación, de la palabra, a quien todos ustedes han escuchado, conocen, quien es prestigioso periodista en nuestra comunidad y más allá de esta frontera, el licenciado Jesús Mesa Vega, presidente de la Asociación de Periodistas de Ciudad Juárez. Buenas tardes, gusto en saludarte, agradecer primero la oportunidad de estar aquí en este primer programa, desearte todo el mejor de los éxitos y felicitarnos los juarenses por tener este espacio y agradecer a esta empresa la oportunidad de que todos tengamos un espacio para opinar. Efectivamente, nosotros queremos hacer patente que hay efectivamente la apertura y la pluralidad de la empresa Canal 44 para este proyecto. Este es un proyecto hecho por muchos ciudadanos como usted y como nosotros que queremos tener una participación y un espacio en donde regularmente no lo tenemos. En la mayoría de los foros habrán políticos encumbrados, gente que inclusive paga los espacios. Nosotros tenemos hoy un foro aquí. Por eso es importante hablar de un tema que es toral en el Estado mexicano, que es la representatividad. Y que vuelvo a insistir, acabamos de pasarlo hace 8 días en las elecciones intermedias que nos ocupan. De ese tema vamos a hablar, de las implicaciones de lo que es el concepto del voto, precisamente para poder hacernos ciudadanos más comprometidos. Ese es nuestro tema y sobre ese vamos a trabajar el día de hoy, esta tarde con todos ustedes. Porque los hechos no esperan. En un momento regresamos. Continuamos. Bueno, pues vamos a entrar a los dichos. El día de hoy vamos a hablar de representatividad. Estamos a una semana del proceso electoral intermedio, en este 2009 convulsionado que viene transformándose con diferentes variables de seguridad y económicas desde el año pasado, pero que nos da señales este 2009 que la gente nos quiere
decir algo los ciudadanos, queremos decirle algo a los políticos, de la clase política, con nuestra expresión en las urnas. Debemos de recordar que el voto es una expresión ciudadana, nosotros somos una república representativa, por lo tanto debemos elegir a quien tome, se supone que las mejores decisiones para nosotros. La historia nos ha dicho que a veces no son tan buenas las decisiones y hoy la gente nos está diciendo algo en las urnas. ¿Qué nos está diciendo, Jesús, de acuerdo a lo que vimos el pasado domingo en el proceso electoral? ¿Qué pasa con la representatividad de nuestro país? Obviamente, muy especialmente en Chihuahua y en Ciudad Juárez. Yo quisiera comentar antes de tratar de reflexionar qué es lo que se ha querido decir en esta pasada jornada electoral. Pues si hablamos de representatividad, yo quiero dividir dos connotaciones del término representatividad, uno que sería en el ámbito legal, en el ámbito jurídico, en materia electoral, y desde ese punto de vista, bueno, pues en la jornada electoral que acabamos de vivir, la representatividad en términos de legislación electoral existe y no la podremos cuestionar, porque en ese haber cumplido con las reglas de ese juego, bueno, se tiene la representatividad. O sea, las reglas Esa es una están. connotación. Las reglas están. Ajá. Legalmente o conforme a derecho electoral, la representatividad está en quienes han sido electos o están por recibir su constancia de mayoría como diputadas, como diputados. Y eso no lo cuestionaríamos. La otra connotación que yo tengo en mente acerca del término representatividad sería más asociado con legitimación. Yo, ciudadano, reconozco en ti que seas mi representante, y entonces ahí quizá estaríamos ya entrando en un terreno de reflexionar, de cuestionar y en el mejor de los casos de proponer qué hacer para que tú, que conforme a derecho tienes la representación de nosotros como ciudadanos, tengas no solo eso, sino en términos sociales y en términos de reconocimiento, tengas una legitimación. Allí entonces sí tendríamos que tratar de leer, tratar de entender qué se ha querido decir esta pasada jornada electoral con ese enorme porcentaje de abstencionismo, donde yo creo que el abstencionismo está pasando de ser una omisión a una forma de decir algo. Expresar, una forma de expresarse. Sí, y ese cercano al 70% que no votó, no fue por pereza, la gran mayoría, fue por desaliento, fue por querer decir algo que consideró que en la boleta no lo podía expresar, o que consideró que haciéndolo mediante ese medio formalmente establecido no le resultaba suficiente. Es decir, no le está otorgando su legitimación, su reconocimiento en términos de reconocimiento de la regla y de reconocimiento social y de reconocimiento político a quienes eran los candidatos. Correcto. ¿Tú estarías de acuerdo, Eduardo? ¿Cuál sería tu opinión? Hace años nos decían, bueno, la gente quería votar y quería que su voto fuera válido. Ahora que es válido y que están las instituciones, el tablado del IE y del IFE y todo esto, pues ahora no sale a votar. Hay analistas, gente de los partidos que dice, bueno, pues es que es responsabilidad de los ciudadanos, no votan, no es responsabilidad mía. Lo que dice Jesús es algo bien interesante, el abstencionismo, aparte del voto nulo o el voto en blanco, que se manejó mucho para estas elecciones, como una señal de quiero decirte algo, clase política, escúchame, no te voy a legitimar. ¿Es correcto? ¿Qué opinarías tú? Bueno, en primer lugar, que las características del proceso llamado de consolidación democrática establece que las reglas están escritas y gana el que obtiene la mayoría de votos. Aunque yo vote por mí mismo. Incuestionable esa situación. Y los 4 candidatos que ayer recibieron sus cartas, sus notificaciones de mayoría relativa, pues son diputados electos formalmente ya desde este momento, y ellos tendrán un problema que hablaba Jesús, que era la de legitimar el poder público. Ellos tienen que convencer ahora pues a los ciudadanos de que fueron electos y que los van a representar para que exista ese binomio entre representados y representantes. Hay un divorcio, lógicamente, con el abstencionismo que se presenta en Ciudad Juárez, inferior al 30%, es decir, más
del 71% de los ciudadanos registrados en el padrón electoral no votaron. Y aquí hay que hacer una depuración, en primer lugar, del listado nominal, que está inflado, o sea, y tiene años de que le meten nombres y nombres y nombres, y esos ciudadanos no existen, no viven en Ciudad Juárez. El abstencionismo... ¿Siguen existiendo los muertitos en el padrón electoral, Eduardo? Ellos, los que están en el Cerezo, los que emigraron hacia Estados Unidos, etcétera. Los que se fueron por la inseguridad. Los que se fueron de Ciudad Juárez por los acontecimientos tan lamentables del año pasado, y que en este medio año que llevamos sigue latiendo el miedo en Ciudad Juárez, ¿no? Un 40% de abstencionismo más o menos a nivel estatal y un 45%, de participación ciudadana, 40 a nivel estatal y un 45 a nivel nacional. Es decir, es una generalidad que se da en todo el país. Entonces, valdría preguntarnos y comentar en el siguiente corte si no importa tener una diputación o cualquier puesto de elección popular, aunque tenga legalidad, pero sin legitimidad. ¿Qué dice el sistema político mexicano y de partidos? ¿Aguanta esto? ¿Aguantamos nosotros como ciudadanos? La respuesta en unos minutos. Tu opinión es muy importante para nosotros. Escríbenos a comentarios @dichosyhechos.tv. Continuamos. Bueno, pues continuamos. Estamos hablando de la legalidad contra la legitimidad. ¿Qué nos dice el proceso electoral del domingo pasado? Bueno, que hay legalidad porque se cumplen las formas, se cumplen las reglas del juego, pero ¿habrá legitimidad? ¿Los ciudadanos aguantaremos esto? ¿El sistema de partidos está obsoleto? ¿Hay disfuncionalidad ya en el sistema político mexicano? ¿Qué opinas, Jesús? Cuando mencioné en un principio el separar el término de legalidad de la legitimación, yo no quiero referirme a que falte legitimación en tal o en cual persona o en tal o en cual partido. Yo quiero referirme a lo que habremos de hacer de aquí en adelante. Y entonces yo sí estoy convencido de que falta legitimación, pero falta legitimación en todo el sistema, no en tal o en cual persona o en tal o en cual partido. Entonces el sistema de elección, el sistema que tenemos para lograr la representación en México, obviamente tiene que ser transformado. Lo que estamos viendo de la propuesta, nos guste o no, del voto nulo, de los grandes niveles de abstencionismo, de la no participación, ya no en las jornadas electorales, sino en la vida diaria, cuando ocurren cosas que nos agreden y cosas que nos llevan a transformaciones fuertes, aún contra la calidad de vida de nuestras familias y de nosotros y de la ciudad en general, y somos apáticos. Bueno, todo eso nos tiene que decir, ya nos lo está diciendo, pero tenemos que entender como personas y como grupo social que son llamadas de atención de que esto tiene que cambiar. En materia de elección, para tener legalmente un nombramiento y tener representación y tener legitimación como funcionario, como diputado, como funcionario, como partido político, como Estado, obviamente tenemos que encontrar nuevas formas, dinámicas, estrategias, donde tengan voz los que actualmente no tienen voz, donde las formas de elegir sean otras, y podemos estar poniendo en la mesa, por mencionar algunas de las que se han dicho, bueno, figuras que nos permitan hablar de que si no se cumple un cierto porcentaje de votación, vayamos a una segunda vuelta. Claro. Sería una, no para discutirla ahora, sino para mencionar una idea que allí está y que existe, probado con éxito en otros estados. Me refiero a estados-nación. Claro. ¿De qué más podríamos estar hablando? De figuras que nos permitan a nosotros como ciudadanos, una vez que hemos participado, seguirlo haciendo, calificando a nuestros gobernantes, a nuestros representantes, mediante figuras que les puedan decir si están haciendo bien o no las cosas, y puedan el ciudadano tener un instrumento válido para exigir que se retire, ya no como bandera política y no como argumento, sino como instrumento ciudadano. Eso garantiza entonces rendición de cuentas, eso garantiza efectividad de quien está al frente de una función que tiene representación
y que quiere tener legitimación. Pero en este momento los partidos ya tienen sus representantes y vemos el regreso del PRI con un porcentaje enorme. Finalmente, la clase política está fracasando porque hay un gran porcentaje de abstencionismo y se manifestó el voto nulo. ¿Se darán cuenta de esto? ¿Necesitarán retomarlo precisamente para oxigenar el sistema? Porque todo eso que mencionas es real, es puntual y es necesario. Pero lo tenemos que hacer en base a reformas dentro de las leyes, ¿no? Y finalmente están ahí los que provienen de la partidocracia. Así como en algún momento de pronto nos llamó la atención que había diputados por representación, así como han ido cambiando las instituciones, así como en un principio mencionaste, no existía el IFE y ahora existe el IFE, bueno, así tendrá que ir cambiando y el IFE tendrá otra cara y tendrá otros procedimientos y los ciudadanos tendremos otros instrumentos. Es que la democracia es constante movimiento, es constante evolución. Entonces, ya que vamos a lo que digamos, pero primero claro, hay que decirlo y luego hay que hacerlo. Entonces, tenemos que pasar de los dichos a los hechos. Correcto. Ya una forma de decir las cosas fue nuestra expresión el pasado 5 de julio. ¿Qué lees tú en los partidos con la constitución que quedó a nivel nacional, con un PRI fortalecido, un PAN desmoronado, un PRD totalmente desmantelado, un Verde que se oxigena y dice que es la nueva fuerza joven, ¿verdad? ¿Qué pasa ahí, José Eduardo? Mira, el PRI mantiene sus mismos porcentajes de votación. El voto duro se mantiene y salió el voto duro del PRI a votar. Aquí el gran perdedor es Acción Nacional. Es una reprobación al mandato constitucional del presidente de la República, Felipe Calderón Hinojosa. Hubo un ataque sistemático en contra de las instituciones, de esa legitimidad de la que hablaba Jesús, y empieza con la descalificación del IFE por parte del PRD a nivel nacional, que provoca la renuncia, la separación de sus cargos a los consejeros de la Asamblea General del IFE. Continúa con la elección del presidente legítimo, entre comillas, y que se pasea por todo el país ostentando un cargo que no tiene, porque nada más hay un solo presidente. Ahí empieza esto de la legitimidad. El voto nulo promovido, yo creo que no funcionó, a final de cuentas, porque no derrotó al sistema. ¿Cuál era la gran apuesta de que hubiera más del 20% de votos anulados en cada una de las casillas para que reventara todo el sistema? Esa era la gran interrogante. Surgen nuevos actores, lógicamente el Verde Ecologista, el Partido Verde Ecologista de México, hace una de las mejores campañas de marketing político que hemos conocido, no solo a nivel nacional, sino aquí en Ciudad Juárez. Y tal es esa contribución que hace esta campaña de marketing político, que logra romper con el bipartidismo predominante que teníamos desde la década de los 80 en Ciudad Juárez. El 0-1, segundo lugar, el Verde Ecologista, desbanca al PAN, al Partido Acción Nacional, que estuvo durante años compartiendo el poder con el PRI. Pero bueno, ahí, Eduardo, ahí finalmente es un proceso mercadológico nacional y que rebota quizá con un buen trabajo en el primer distrito, pero ¿qué hay más atrás del mercadeo político? O sea, no necesariamente está la legitimación, como dice Jesús, ni tampoco un concepto más cercano al ciudadano, ¿no? El Verde Ecologista va a tener problemas porque no sabe gobernar. Y te voy a poner un ejemplo. La bancada del PRI en el Congreso estaba gobernando sin tener el poder total, absoluto. ¿Por qué? Porque eran el punto de equilibrio para los grandes acuerdos nacionales. Es decir, si el PRI apoyaba una iniciativa, tendría que ser el Partido de Acción Nacional el que lo secundara. Si el PAN proponía algo, bueno, ¿y qué me vas a dar a cambio? Entonces, ellos, la bancada del PRI de la actual legislatura, eran los que estaban gobernando el Congreso. Hoy el PRI tiene es la primera minoría de los partidos políticos en número de diputados federales. Va a tener con esa capacidad que tiene de gobernanza, de hacer alianza con el Verde, y van a ser los que manden en el país por arriba de las atribuciones que tenga el presidente de la República.
Bueno, continuamos con el siguiente segmento y vamos ya, se acaba el tiempo muy rápido, a las conclusiones. Tu opinión es muy importante para nosotros. Escríbenos a comentarios @dichosyhechos.tv. Bueno, televidentes, amigos y amigas, este programa en el último segmento quiere cerrar este espacio con no solamente las conclusiones de nuestros invitados y de su servidora, sino con un segmento al que hemos dado en llamar comprometidos con los hechos. Y no es que aquí vayamos a cambiar de un momento a otro, de aquí a mañana, el sistema de representación de nuestro país o implementar las propuestas de aquí a mañana o de aquí a la próxima semana muy interesantes que nos hizo Jesús, que además compartimos, sino que queremos hacer en nuestro ámbito de acción algo diferente, no quedarnos nada más en una mesa de análisis y de conclusiones que, bueno, después se acaban al acabarnos el café o el agua, sino que podamos irnos a nuestro lugar de trabajo, a nuestro lugar de vida, a nuestra colonia, a nuestra familia y decir, sobre este tema yo me comprometo a algo. Esa es la idea de Dichos y Hechos, que pasemos de las palabras, que aquí analizamos en términos muy rápidos con ustedes todo un esquema importante para nuestro país, pero que quisimos darles un esquema, una luz en diferentes áreas con nuestros compañeros invitados, pero que también pasemos ya al hecho como persona, en mi ámbito de vida individual. ¿Qué hago yo para transformar este país en el concepto de representación? Y ese es el punto toral de este programa, pasar de los dichos a los hechos con los comprometidos y los compromisos. Comprometidos con los hechos, Jesús, ¿cuál sería tu compromiso sobre este tema? Qué bueno que lo has planteado así, porque en la vida diaria decimos muchas cosas y la acción se queda a un lado o no la emprendemos. Del tema que hemos comentado hoy, me voy a plantear una idea, la más ambiciosa, que sería construcción de la democracia. ¿Qué hacer como ciudadano? ¿Qué hacer como padre de familia, como académico? ¿Qué puedo hacer desde mi ámbito en el que me desarrollo para esa construcción, esa evolución de la democracia en nuestro país? Bueno, pues primero retomo la idea que comentabas al principio, tenemos que encontrar cuáles son las virtudes de la democracia. Y en el estar buscando las virtudes de la democracia, bueno, me llama la atención cuando mencionabas eso, pensé calidad de vida como ciudadano, calidad en la nación, pero calidad también en mi vida personal, calidad con mis vecinos. Así es. ¿Qué tengo que hacer en eso? Bueno, tengo que trabajar desde mi persona y en mi entorno, buscando algo muy importante que se ha perdido y que lo destacaba hace un momento el doctor Borunda. Se ha perdido la credibilidad en las instituciones. Tenemos que recobrar la credibilidad en las instituciones, tenemos que recuperar la credibilidad en el Estado de Derecho, pero eso nos llevará hacia esa gran meta únicamente si quienes gobiernan y quienes somos parte del Estado como gobernados y tenemos un trabajo que hacer, sea cual sea, lo hacemos con la confianza y con la credibilidad de que lo que estamos haciendo aporta para algo. Si nosotros no estamos convencidos de que lo que hacemos en nuestra casa, en nuestro trabajo, en nuestra persona, aporta a transformar, a mejorar nuestro entorno, no nos va a interesar hacerlo. ¿Y qué va a hacer Jesús Mesa? Vamos primero a creer en el Estado de Derecho, que en lo personal yo lo tengo como una gran meta, que quienes estén a mi alrededor tomen confianza, crean que mantener y fortalecer el Estado de Derecho no es darle el apoyo o el voto a tal o cual persona, a tal o cual partido político, es fortalecer las reglas de la convivencia de donde vivo, de mi ciudad, de mi entorno y de mi país. Fortalecer el Estado de Derecho, fomentar la cultura de la legalidad, que eso nos lleva a acciones muy concretas. El respeto. El respeto ¿a quién? Primero a mí, el respeto a ti, el respeto a la otra persona con quien puedo disentir. Voy no a tolerarlo, sino a respetarlo, que eso ya presenta una perspectiva totalmente diferente. Tolerar es soportarte. Claro.
Claro. Respetar, bueno, lo que, es y aceptarlo. respeto es aceptar no lo que dices, aceptar que tienes derecho a decirlo. Claro. Muy bien, Jesús. Eduardo, tu compromiso con los hechos. Bueno, el compromiso en lo personal que puedo hacer es ayudar en la promoción, en la difusión de la cultura política participativa, porque de esa manera logramos consolidar nuestras instituciones. Es decir, mientras no existe una participación por parte de los ciudadanos, de los jóvenes, de los adultos, los hombres, las mujeres en general, no vamos a cambiar nada. El proceso de la democracia, de la construcción de la democracia en México ha sido muy lento. En los 80s era ir a votar. Hoy tenemos derecho a votar, a ser votados, a participar como observadores electorales, a fungir como jueces en los procesos electorales, ser funcionario de casilla. Tenemos derecho en igualdad de circunstancias a ocupar los cargos públicos, aunque no sean de elección. Tenemos derecho a decirle no al gobernante cuando las decisiones que toman atentan en contra de los intereses de la comunidad. Esa participación yo creo que es la que hay que alentar para que en los hechos podamos construir una mejor sociedad. Muy bien, pues Edna Lorena Fuerte se compromete con ustedes a hacer una reunión con su familia, a platicar, bueno, con mi familia, a platicar con ellos sobre este tema y a sacar conclusiones y acciones vecinales. Eso es lo que nosotros queremos hacer con ustedes, que ustedes se comprometan con los hechos, que esto no se quede nada más en esta mesa, que lo comenten en su casa y que pasemos de los dichos a los hechos, porque las palabras hoy salen sobrando. Vamos a hacer acciones, los invitamos el próximo domingo aquí a las 2 de la tarde por su canal 44. Nuevamente acompáñenos pasando de los dichos a los hechos. Muchas gracias. Gracias.